adoradores, vivamos una vida de adoración al Padre en espíritu y en verdad. Y el título de mi sermón es Redefinidos como adoradores. Y este es el último sermón de nuestra miniserie de Redefinidos por Cristo. Hemos aprendido que en Cristo hemos sido adoptados, que somos parte de la familia de Dios, hermoso, que somos discípulos de Cristo, que somos enviados a predicar el Evangelio, y el día de hoy vamos a ver que somos adoradores, Y los niños van a dibujar a ellos adorando a Jesucristo. Eso van a dibujar y les voy a quedar debiendo los stickers. Hubo una pérdida de stickers, así que se los voy a quedar debiendo. Van a tener 2 stickers el próximo domingo. Y nosotros todos vamos a meditar en este sermón en 3 encabezados. Permíteme entregarles el mapa. El primer encabezado es: el Padre busca verdaderos adoradores. El Padre busca verdaderos adoradores. El segundo: los verdaderos adoradores tienen una nueva manera de adorar. Los verdaderos adoradores tienen una nueva manera de adorar. Y el último encabezado, son largos: la naturaleza de Dios determina la manera en que debemos adorarlo. La naturaleza de Dios determina la manera en que debemos adorarlo. Hermanos, ¿están preparados? ¿Sus corazones dispuestos para comenzar a meditar en este texto? ¿Amén? Bien. Nuestro primer encabezado entonces: el Padre busca verdaderos adoradores. Y para entender este texto hay que entenderlo en su contexto. Así que vamos a revisar breve tiempo el contexto de estos versículos. Y debemos comenzar por aquí. Juan, el apóstol, es el único evangelista que de forma explícita, hermanos, deja por escrito cuál es el propósito de su evangelio. Y usted lo va a encontrar en el capítulo 20, versículo 31. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan está diciendo: Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de Dios. Si ustedes colocan la fe en Él, van a tener vida. Vida. ¿Y qué se refiere Juan con vida? Se está refiriendo, hermanos, a que van a tener vida espiritual. Es por eso que el apóstol Juan, en el capítulo 3 y 4, nos va a presentar a 3 personas que se encontraron con nuestro Señor Jesús. ¿Esas 3 personas quiénes eran? Nicodemo en el capítulo 3, la mujer samaritana y el oficial real en el capítulo 4. Estas 3 personas, hermanos, se encuentran con Jesucristo. Cristo se les revela como el Mesías, como aquel que estaba dispuesto a satisfacer la sed espiritual de cualquier persona. Cristo les invita a colocar la fe en Él para que Él les dé vida espiritual. ¿Me van siguiendo? Y nuestro texto está justo en el capítulo donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que era una pecadora que era marginada de la sociedad. Y ahí Jesús le ofrece en el versículo 10, si ustedes pueden ver ahí, capítulo 4, versículo 10, Jesús le ofrece agua viva. Jesús le está ofreciendo agua viva. Pero la mujer samaritana sigue pensando que Jesús le está ofreciendo simple agua para satisfacer su sed física y temporal. Parece que la mujer no está entendiendo que Jesús le quiere ofrecer agua, pero viva, vida espiritual a través de su Espíritu Santo. Un agua, una vida que fluye a vida eterna. Y claro, la mujer parece que no está entendiendo que el Señor le está ofreciendo vida espiritual, y por eso el Señor quiere exponer su verdadera condición. Una condición de muerte espiritual. Así que usted va a leer
en los versículos 16 al 19 que Jesús va a exponer el pecado de esta mujer. Y hermanos, ¿cuál era el pecado de esta mujer? Había tenido 5 maridos y la pareja actual no era su esposo. Ese era el pecado de esta mujer. Y en ese instante la mujer se da cuenta que está hablando con el Señor, que parece tener un conocimiento sobrenatural de su pecado. Y fíjense, lean conmigo lo que dice el versículo 19, por favor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y fíjense lo que hace al momento siguiente. ¿Qué es lo que hace esta mujer al momento siguiente? Parece que cambia el tema de conversación. ¿Se dan cuenta? Versículo 20. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esta mujer está cambiando de tema aquí. Pero el Señor continúa con este tema. Esta mujer dirige ahora la conversación con Jesucristo a una vieja disputa entre judíos y samaritanos. ¿De qué se trataba esta disputa? ¿Dónde se debe adorar al Dios, a Jehová? ¿En qué parte? Los samaritanos, que eran un pueblo mestizo entre israelitas del norte junto con el imperio asirio, decían que se debía adorar en el monte Gerizim. Este pueblo había, de cierta forma, se había separado de la tradición judía y solo aceptaba los primeros 5 libros como inspirados. Solo aceptaban la Torá como libros inspirados. En cambio, los judíos decían: no, se debe adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, y rechazaban a los samaritanos. Esta es la pregunta que esta mujer samaritana les presenta al Señor. Pero el Señor dirige la conversación no al lugar geográfico. Es como si le hubiese dicho, el Señor le estuviera diciendo: mira, el dónde no es importante. Lo que es importante es quién adora y cómo adora. Hermanos, lo que dice el Señor a esta mujer es sumamente importante. No es dónde, sino quién y cómo. Y aquí llegamos a nuestro texto. Versículo 23, por favor, lean conmigo. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es tremenda esta declaración. Ahora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán. Hermanos, la expresión ahora se está refiriendo al tiempo de la era mesiánica. Jesús ha irrumpido en la historia y esta era mesiánica ya está presente. Ahora viene y ahora es. Jesús está anunciando aquí un quiebre en la historia de la redención. ¿No está apuntando a algo que va a ocurrir en el futuro? Está diciendo que esto está pasando ahora con su llegada. Ahora viene y la hora es cuando habrán verdaderos adoradores. Hermanos, ¿entienden la declaración que está haciendo aquí nuestro Señor Jesús? Permítanme, por favor, parafrasearla. Con mi venida, dice el Señor, ha comenzado una nueva etapa en la historia de la redención, donde existirá personas llamadas verdaderos adoradores. El Señor está anunciando que ahora va a venir un pueblo, que ahora va a haber un pueblo con una nueva identidad, la identidad de ser verdaderos adoradores. Esto es impresionante, hermanos, lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Y quizás pueda surgir una pregunta entre ustedes. ¿Significa esto que antes de Jesús no había verdaderos adoradores? Hermanos, antes de la llegada de Cristo, ¿había verdaderos adoradores? Sí, habían, y conocemos sus nombres. Estaba Abraham, Isaac, Jacob. Estaban los profetas, Ana, Samuel, David.
ellos eran verdaderos adoradores. Pero si te das cuenta, ellos eran solo un pequeño remanente dentro de un grupo de israelitas que no adoraban a Dios de verdad, que solo participaban del culto externo, que habían traducido su relación con Dios a ritos externos. Ellos solo eran un pequeño puñado de personas dentro de un gran pueblo que había traducido la adoración a Dios en meros ritos mecánicos. Y el Señor había dicho a través de su profeta Isaías cuál era la condición de adoración que el pueblo tenía. Y es muy triste leer lo que el Señor dice a través del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Fíjense lo que el Señor dice. Este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. El Señor está diciendo aquí algo muy triste. Este pueblo parece adorarme, pero su corazón no está adorando, está lejos de mí. Su adoración parece solo mandamientos de la tradición. Eso está diciendo el Señor. El Señor había dicho en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que su pueblo debía amarle con todo su corazón. Y en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, el Señor dijo, obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer, sí, es mejor que los sacrificios. En Salmo 51, el Señor dice, los versículos 16 y 17, que un corazón contrito no lo iba a rechazar. Y en Isaías 1, del 11 al 17, a través del profeta, el Señor dice que iba a rechazar todos los sacrificios sin justicia. Si los sacrificios no están acompañados de justicia, Él los aborrece. Y en Amós 5, el Señor dijo que aborrecía el culto hipócrita. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La adoración que Dios demanda siempre fue un asunto del corazón, que involucraba el corazón del hombre. Siempre fue algo que involucraba el corazón de los hombres. El Señor ya en el Antiguo Testamento había dicho que no simplemente quería ser adorado. El Señor no simplemente quiere ser adorado. Él quiere adoradores. Adoradores. No simplemente adoración. Quiere corazones que le adoren. Y el pueblo de Israel no había entendido esto. La mayoría de ellos cumplía solo ritos externos, pero su corazón no estaba rebosando en fe, en amor, en gratitud hacia Dios, en deleite. Ellos habían traducido la adoración a acciones que tenían que cumplir, a simples ritos mecánicos que tenían que hacer. Pero la disposición de su corazón era totalmente contraria. Pero hay una buena noticia. Había una buena noticia. Dios ya había anunciado en el Antiguo Testamento algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que anunció en el Antiguo Testamento? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En Jeremías 31 el Señor está anunciando un nuevo pacto, algo nuevo. Iba a colocar su ley en el corazón de su pueblo.
Y en Ezequiel 36 el Señor había anunciado que iba a dar a su pueblo un corazón de carne. Un corazón de carne. Iba a poner su espíritu en su pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, iglesia? Esto es maravilloso. El Señor no había anunciado nuevos métodos de adoración, nuevos ritos. No, el Señor no está anunciando eso. Con el nuevo pacto iba a venir un pueblo constituido por verdaderos adoradores. No con un puñado, no con un remanente, sino un pueblo completo constituido por verdaderos adoradores, con corazones vivos, con vida espiritual. Esa es la buena noticia. Esto es la buena noticia del Evangelio. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, todo lo que eran sombras en el Antiguo Testamento, ahora es la realidad última y consumada. Ahora Cristo es el templo, Cristo es el sacrificio, Él es el Cordero sin mancha, que tenía que ser inmolado por los pecados de su pueblo. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en el nuevo pacto, la adoración no está mediada por ritos del sistema mosaico, la adoración está mediada por Jesucristo. Eso es una muy buena noticia. Y con la llegada de Cristo, la constitución de un pueblo definitivo con corazones verdaderos en adoración. Y para ello nuestro Señor Jesucristo tuvo que cumplir la ley por ese pueblo. Él tuvo que cumplir la ley por ese pueblo. Y no tan solo eso, Él tuvo que morir para el perdón de los pecados de su pueblo. Y al tercer día resucitar para darles de su Espíritu Santo y para que el pueblo del Mesías tuviera corazones con vida espiritual, donde fluyera agua viva que fluye para vida eterna. Así que este nuevo pueblo, constituido por verdaderos adoradores, ya no se les reconoce porque adoran en Gerizim o en Jerusalén. Ya no se les reconoce porque son judíos o samaritanos. Ya no se les reconoce porque hacen este rito o aquel rito. No, ahora se les reconoce porque adoran al Padre mediante Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y en base a la verdad. La iglesia. Esa es la buena noticia, hermanos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es por eso que es tan sorprendente cómo termina el versículo 23. Lea conmigo, versículo 23. A los tales el Padre busca que le adoren. Qué sorprendente, hermanos, declaración. Dios tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. No fuimos nosotros buscando a Dios. Fue el Padre buscándonos a través de Jesucristo para convertirnos a través de Cristo en verdaderos adoradores. No fue tu virtud o tu esfuerzo. No, ningún hombre a través de su esfuerzo o su virtud puede convertirse en un verdadero adorador. No. Es Dios a través de Cristo buscando un pueblo, buscando personas para transformarlas en verdaderos adoradores. Dios tomando la iniciativa. Y el mejor ejemplo, hermanos, es esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana no fue casualidad que haya ido a las 12 del día a buscar agua, no fue casualidad. No fue casualidad que nuestro Señor Jesucristo descansara ahí, no fue casualidad. Es el Señor, es Dios buscando adoradores, es Dios buscándola para transformarla en una verdadera adoradora. Lea al final de la historia y se va a dar cuenta que ella y muchos más se convirtieron al Señor. Y por un minuto, en este capítulo, en este punto,
quisiera llevarlos a contemplar el corazón de nuestro buen Padre. Ha llegado el tiempo, ahora es, donde en la historia de la redención nuestro Señor nos está buscando para transformarnos en verdaderos adoradores. El Señor no está buscando una nueva forma de adoración. El Señor no está buscando personas que canten bien, o nuevos estilos musicales, o nuevos ritos, o nuevas ceremonias. El Señor está creando un pueblo de verdaderos adoradores. Ustedes. Antes, tu identidad, si tú has puesto la fe en Cristo, antes tu identidad era ser enemigo de Dios. Pero Dios te buscó en Cristo y te transformó en un verdadero adorador. Esa es tu verdadera identidad. Has sido redefinido por nuestro Señor Jesucristo en un verdadero adorador. Antes de cualquier cosa, hermanos, antes de cualquier cosa dentro de la iglesia, antes de tu labor dentro de la iglesia, ¿sabes lo que eres? Eres un adorador. Eres un adorador. Nuestra vida ahora hemos sido salvados para adorar a Dios, para darle la gloria y para disfrutar de nuestro buen Dios. Para eso hemos sido salvados. Y contempla el corazón de tu Padre. Él tomó la iniciativa. No fuiste tú buscando a Dios, sino Dios buscándote a ti. Y hermanos, esto provocó un descanso tan importante en mi corazón. Cuando llegué al cristianismo me dijeron, adora, adora, para que puedas agradar a Dios. Y me di cuenta que no era mi esfuerzo, era que Dios me había buscado en Cristo y me había transformado en un verdadero adorador. Él me había salvado para convertirme en un verdadero adorador. Ese es el corazón de nuestro buen Dios. Y ese es el corazón que debe sorprendernos. Pero ¿saben qué? Un verdadero adorador ahora tiene una nueva forma de adorar. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los verdaderos adoradores tienen una nueva manera de adorar. Los verdaderos adoradores tienen una nueva manera de adorar. Y no crean, por favor, no crean que he pasado por alto el núcleo del versículo 23, que se repite de cierta forma en el versículo 24. El versículo 23, la parte central dice, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Levante la mano, ¿quién aquí ha leído este pasaje y ha intentado indagar qué se trata esto de adorar en espíritu y en verdad? Muchos. Una de las cosas que siempre pasaba por aquí, me preguntaba, ¿qué es lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hermanos, ¿qué es lo que es adorar a Dios en espíritu? ¿Qué significa que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu? ¿Qué significa eso? Muchas personas creen que adorar en espíritu significa adorar con todos tus sentimientos. Muchos han llegado a creer que es adorar de forma profunda, sentimental, expresando emociones intensas como el llanto, la risa, el gozo. ¿Y saben qué? Esto puede ocurrir cuando estamos adorando y no es malo. Lo malo es creer que en esto se traduce adorar en espíritu. ¿Saben por qué? Porque muchas iglesias han pensado que adorar en espíritu es adorar con emociones, con sentimientos desbordados, y hacen un énfasis dentro de su culto en instancias que explotan las emociones. Muchas iglesias piensan que adorar en espíritu, entonces, como se traduce en emociones, ¿qué es lo que hacen? Cánticos, 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 alabanzas. Han hecho énfasis en tiempos de alabanza o adoración.
han volcado todo en la música y menos en el sermón. De hecho, hasta como que acondicionan el ambiente de la iglesia con luz tenue para que las personas, al tener la luz más baja, puedan expresar más vivamente sus emociones. De hecho, han creado estos tiempos de ministración, donde el predicador predica 20 minutos y 40 minutos está como ministrando para que la gente exprese sus emociones. Y no es malo, por favor, no es malo expresar emociones cuando estés adorando. Lo malo es creer que adorar solo se basa en eso. Pero ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que es adorar en espíritu? Todavía está. Y si usted quiere anotar, anote esto, por favor. Adorar en espíritu es adorar en el poder del Espíritu Santo. Adorar en el poder del Espíritu Santo. O dicho de otra manera, es la adoración que ocurre por la obra del Espíritu Santo. Adorar en espíritu es adorar con un corazón regenerado, con un corazón vivo espiritual. Por lo tanto, cuando te das cuenta que adorar en espíritu es adorar por la obra del Espíritu Santo, te das cuenta que adoración no es una instancia, sino un estilo de vida. La adoración en espíritu es un estilo de vida, no una acción que solo realizas los días domingo, por favor, no. No una acción que solo se realiza en una parte del culto. A mí me enseñaron que había adoración y la alabanza. No. Adoración a Dios en espíritu es un estilo de vida. Por lo tanto, cuando trabajas con excelencia, estás adorando. Cuando te preocupas por tu familia, estás adorando a Dios. Cuando trabajas en tu relación con tu cónyuge, estás adorando a Dios. Cuando perdonas, ¿adivinas qué estás haciendo? Estás adorando a Dios, muy bien. Y cuando actúas con compasión, ¿qué estás haciendo? Estás adorando a Dios. Tu vida diaria se transforma en adoración a Dios. No un rito, no un tiempo en particular, es toda tu vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos ustedes, todo lo que piensan, todo lo que hacen, todo lo que dicen, a qué se dedican, toda su vida, en todo momento, ese es vuestro culto racional. Adorar en espíritu, hermanos, entonces no involucra adorar en cierto lugar. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Así que podemos adorar aquí en un ambiente cómodo, con un buen coro, con hermosas voces. O podemos adorar en un lugar de humildes características, con voces no tan buenas y con guitarras no tan afinadas. Podemos adorar a Dios ahí también. Hermanos, adorar en espíritu por la obra del Espíritu Santo también es adorar independiente de tus circunstancias. Podemos adorar en espíritu, hermanos, cuando las cosas van bien y todo es favorable. Y podemos adorar a Dios en espíritu cuando las cosas no están tan bien y se ponen difíciles. Recuerde que cuando usted reacciona con fe y confianza y gratitud a Dios, cuando las circunstancias no son fáciles, también está adorando a Dios. Sí, hermanos, adorar involucra actos, pero actos que están subordinados a un corazón en el cual obra el Espíritu Santo. Un corazón que es controlado por el Espíritu Santo en pensamientos, decisiones, tus palabras, tus emociones. Eso es adorar en espíritu.
De hecho, Pablo le dice a los filipenses, y esto me gustaría que anotaran esta referencia, Filipenses 3:3, Filipenses 3:3, Pablo le dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Adoración en espíritu es adorar en el Espíritu Santo. Así que coloca ahí en su Biblia como referencia Filipenses 3:3, como referencia de Juan 4:23 y 24, para que no se le olvide que adorar en espíritu es adorar en el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ¿qué significa adorar en verdad? Sabemos lo que es adorar en espíritu, pero ¿qué es adorar en verdad? Yo se lo digo, hermanos, adorar en verdad es conforme a la revelación de Dios. Eso es adorar en verdad. No es adorar como tú te imaginas, como mejor te parece. No, hermanos, adorar en verdad es como Dios se ha revelado en Cristo. Cristo es la verdad. Así que no importa tus preferencias, tus tradiciones, no importa lo que tú creas, tus ideas, Dios ha dejado muy explícito la forma en que quiere ser adorado. De hecho, podríamos decir que los samaritanos tenían buenas intenciones de adorar, pero les faltaba la verdad. De hecho, el Señor le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis a lo que no conocéis. Ustedes tienen buenas intenciones, pero no tienen la verdad. Hermanos, no basta las buenas intenciones, no basta la sinceridad. Debemos adorar como Dios le gusta ser adorado. Y es por eso que es muy triste ver algunas iglesias con buenas intenciones, pero que han olvidado la verdad, que han incluido en su culto público figuras del antiguo pacto, como un arca del pacto, por ejemplo. Si usted entra a esa iglesia, por favor, salga de ahí. O personas que han incluido en su culto la danza. Por favor, demuéstreme con las escrituras que Dios le gusta ser adorado a través de la danza. O se han levantado profetas desplazando a las escrituras del culto público. De hecho, alguna persona de alguna iglesia nos podría visitar y decir, oye, que fome el culto de ellos. Que fome. Pero la verdad es que nosotros no elegimos cómo adorar a Dios. Nosotros seguimos lo que Dios ha dicho, cómo le gusta ser adorado. Cómo le gusta ser adorado. ¿Qué debe quedar en nuestro corazón en este punto, hermanos? Debemos entender que adorar a Dios en espíritu y en verdad no es una instancia, no es un momento, no es algo que hago el día domingo, es un estilo de vida. Eso debe quedar en nuestro corazón. Que no hay instancias de adoración, no, que toda tu vida debe ser un servicio de adoración a Dios. Eso debe quedar en nuestro corazón. No significa esto que el culto congregacional no sea importante. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que toda tu vida debe adorar a Dios. Con todo lo que piensas, con todo lo que dices, con todo lo que haces. ¿El Espíritu Santo obra en ti solo el día domingo? ¿O obra en ti todos los días de tu vida? Bueno, si obra en ti todos los días de tu vida, eso quiere decir que toda tu vida debes adorar a Dios. Así que no hay una división entre lo sagrado y lo secular. No, no hay una división entre eso. Si tú eres cristiano y no te dedicas a la iglesia o no te dedicas al culto específicamente, no significa, no estás eximido que no con tu trabajo dejes de adorar a Dios. No sé a qué te dedicas, pero en tu trabajo tú debes adorar a Dios, en lo que sea.
No sé si eres gerente o estás en lo último del escalafón de la empresa. No importa, adora a Dios. Adora a Dios en tu trabajo. ¿Qué debe quedar también en nuestro corazón? Hermanos, adorar en espíritu va de la mano con adorar en verdad. No basta un buen corazón si dejo de lado la verdad, si dejo de lado la revelación de Dios, cómo a Él le gusta ser adorado. Alguien que adora en espíritu, pero no adora en verdad no está adorando. Eso debe quedar en nuestro corazón. La verdadera adoración entonces, hermanos, no depende del estilo de música, no depende del ambiente, no depende del templo, no depende del lugar, no depende de esas cosas. Depende de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu y que se atañe y que responde a la verdad. No somos el pueblo de tal lugar geográfico. No somos el pueblo de tal rito. Somos el pueblo que adora en espíritu y en verdad. Amén. Y hemos respondido, ¿quién adora? ¿Cómo adora? Pero hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué adorar así? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La naturaleza de Dios determina la manera en que debemos adorarlo. La naturaleza de Dios determina la manera en que debemos adorarlo. El Señor sigue diciendo en el versículo 24, por favor lee conmigo, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y aquí, hermanos y amigos, aquí está el fundamento. Aquí está el fundamento. Dios es espíritu y la respuesta acorde es adoración. La respuesta correcta cuando contemplamos a Dios es adoración. Porque Dios es espíritu, nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Aquí el apóstol Juan no está diciendo que Dios tiene un espíritu, no. Está diciendo que su naturaleza es espiritual. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos diciendo que Dios es inmaterial, infinito, trascendente, que no está en un lugar específico, que no podemos hacer un templo que le contenga, que no está subordinado a un lugar geográfico como Israel solamente. Dios es espíritu, que no está confinado a solo ritos externos, también involucra mi corazón. Y cuando contemplamos a Dios, hay solo una respuesta acorde: adoración. Y esa adoración debe ser en espíritu y en verdad. Fíjense lo que dice el versículo 24. Los que adoran deben. Y la Reina Valera, los que tienen Reina Valera, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Hermanos, la respuesta acorde ante nuestro Dios es adoración. Aquí no está dando una sugerencia a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que debamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y claro, nosotros pensamos que no podemos hacer un templo que al Señor le contenga, porque es espíritu, pero también al Señor tampoco podemos adorarle a través de acciones mecánicas y ritos vacíos. Y muchas veces entendemos lo primero, pero no entendemos lo segundo. Muchas veces entendemos, claro, Dios es espíritu y no podemos adorarle en un lugar específico, pero no caemos en cuenta que tampoco podemos adorarle con ritos vacíos y mecánicos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos venido de forma muy mecánica al culto de adoración? Muchas veces hemos venido de forma muy mecánica al culto de adoración.
Eso no es la respuesta correcta. Esa no es la respuesta correcta. Eso no es adoración. Venimos al culto desganados, apagados, sin entusiasmo, sin fervor. Hermanos, esa no es la respuesta correcta. Eso no es adoración. Muchas veces venimos al culto, a la adoración, como algo que tenemos que hacer, como un compromiso. Dios es espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Adorar de forma mecánica no es adoración. Hermanos, somos el pueblo del Dios vivo que habla a través de su palabra. Pero muchas veces estamos sentados aquí escuchando, pero nuestro corazón está allá, lejos. Nuestro Dios es espíritu. Y no se conforma solo con tu presencia aquí. Él busca tu corazón. Y por favor no te olvides del punto 1. Fuiste transformado para ser un verdadero adorador. Muchas veces somos el pueblo distraído. El pueblo del cuerpo presente, pero del corazón ajeno. Lejos. Como si el Señor no viese tu corazón. Él es espíritu. Y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, somos la generación de cristianos que ha olvidado la importancia del culto público. Somos la generación más acomodada de la historia del cristianismo. Cuando revisamos la historia cristiana, nos encontramos con hermanos que caminaban y en el mejor de los casos andaba a caballo por 4 o 5 horas para llegar al culto público. Pero ahora nosotros, la generación más acomodada, si no llego en auto, o está lloviendo, o hace frío, simplemente no me congrego. Dios es espíritu. Y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Esquivo todas las instancias en donde puedo juntarme con la iglesia para adorar al Señor. Y levanto una serie de argumentos para no congregarme. Hermanos, esa no es la respuesta adecuada. Dios es espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y este pueblo, esta iglesia del siglo XXI ha olvidado que es necesario adorar de esa forma. Adoramos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal ya no tengo ganas de adorar, como si el Señor no estuviera en esa circunstancia, como si el Señor no estuviese ahí. Se nos olvida que nuestra actitud, que nuestro corazón también debe adorarlo en esas instancias difíciles. Somos el pueblo de los quejumbrosos, de los que le falta A, B, C y D, del pueblo que no sabe agradecer a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos el pueblo de, Señor, me falta esto. Hermanos, les había hablado de una hermana en la fe del siglo II llamada Blandina, que fue torturada por 2 días para que dijera que Jesús no es el Señor. Esta hermana, no sé si al observar mi vida, mi forma de hablar, me consideraría su hermano. No sé si me consideraría su hermano en la fe. No sé si ellos nos considerarían su hermano en la fe. Cuando nos quejamos no estamos adorando. Cuando nos quejamos no estamos adorando a Dios. No es adoración la queja. Tal parece que hemos olvidado, hermanos, que somos verdaderos adoradores. Organizamos nuestro tiempo por nuestro trabajo, por nuestro descanso, por nuestros pasatiempos. Así organizamos nuestro día. Pero somos adoradores en espíritu y en verdad. El Señor busca que nosotros organicemos nuestro día a día para adorarle a Él.
pero se nos ha olvidado eso. Dios es espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad, en cada momento, en cada instancia, con toda mi vida, con todo mi ser, con mis pensamientos, con lo que hago y con lo que dejo de hacer. Así debemos adorar. Hermanos, Cristo nos ha hecho verdaderos adoradores y esto debiese redefinir mi vida completa. ¿Qué ocurre con nuestro culto familiar? Relegado al cuando tengo tiempo, siendo que debería ser lo principal en mi vida familiar y ahí organizar todo el día. Debería definir tus tiempos de oración, tus tiempos de lectura bíblica. Pasamos más tiempo viendo una película que en la escritura o orando. Eso no es la respuesta correcta. Eso no es adoración a Dios. Relegamos los tiempos de la comunión con los hermanos. Nos juntamos una vez a la semana. Deberíamos provocar más instancias de juntarnos para adorar a nuestro buen Dios. Hermanos, esto debiese modificar mi concepto de la iglesia. Soy un verdadero adorador y debiese modificar el concepto que tengo de la iglesia. No puedo venir a la iglesia como vengo al supermercado. Voy a servir a Dios sirviendo a mi iglesia. Eso es el concepto adecuado. Eso es adoración. ¿En qué te puedo servir, hermano? ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Cómo puedo adorar a Dios en el servicio de mis hermanos? Esa es la pregunta correcta. Concluyo con esto. La naturaleza de Dios determina la naturaleza de la adoración. Porque Dios es, yo soy. Dios es espíritu y yo debo adorar en espíritu y en verdad. Eso significa que en todo momento, con mi estilo de vida, en todo lugar, en toda hora, todo lo que soy, todo lo que hago, eso es adoración. Recuerden, el Padre les ha buscado a través de Cristo, les ha transformado en verdaderos adoradores. Ahora ve tú y conviértete en un verdadero adorador. Hazlo, llévalo a la práctica. Es necesario que hoy, hermanos, todos nos arrepintamos de nuestros pecados y nos esforcemos realmente en adorar a Dios como merece ser adorado. Ore un momento ahí en su lugar. Pida perdón al Señor si es necesario. Pida fortaleza al Espíritu Santo si es necesario.